El mundo económico financiero y para algunos va a traer algo de reminiscencia, ¿no? Hablamos del Fondo Monetario Internacional, el regreso. Está con nosotros Alejandro Berkovich. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juli, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué es esto de el regreso del Fondo Monetario? Bueno, vuelve, literal, es así literal. Mañana, sí, después de 15 años de ausencia, pisa Buenos Aires el número 1 del Fondo Monetario Internacional. En este caso, y viniendo de la nota de la que venimos, vale destacar la número 1, no el número 1. La número 1, que es esta señora, Christine Lagarde, la mujer, diría yo, junto con Angela Merkel, sí, la más poderosa del mundo. Sí, bueno, va a estar en Argentina, va a estar en Buenos Aires. No solamente se va a reunir con el presidente Mauricio Macri, sino que va a dar una conferencia por la tarde en la Universidad de Itela, donde se van a admitir algunas preguntas, pero básicamente donde va a desplegar su visión sobre la economía mundial y sobre el país. Y bueno, con toda la carga simbólica que representa el regreso del Fondo Monetario después de la experiencia argentina de 2001, bueno, se hace presente sin que esto tenga que ver con un acuerdo o un préstamo, condicionalidades para el gobierno argentino. Lo concreto, Juli, es que va a estar acá. Y claro, las reuniones van a existir. Esto pasa en el marco de lo que son las reuniones por el G20, ¿no? Donde se van a dar cita a presidentes de bancos centrales y también ministros de finanzas. Bueno, en este caso la autoridad máxima de uno de los organismos más importantes del mundo financiero es Christine Lagarde. Christine Lagarde va a estar desde mañana, bueno, ya mañana empiezan las... como los side shows, digamos, las colaterales, los eventos colaterales a la reunión del G20 que va a tener lugar sobre todo durante el fin de semana. Hay, por ejemplo, un evento que organiza The Economist. El lunes hay otro del Instituto de Finanzas Internacionales, que es el club de los bancos más grande del mundo. Y Christine Lagarde viene a participar de esas deliberaciones. Ahora, lo que vale la pena preguntarse con la presencia de Christine Lagarde es cuánto cambió el fondo en estos 15 años que transcurrieron desde la última visita de un titular del Fondo Monetario al país. Y la verdad que en algún aspecto cambió y en otro no cambió mucho, Juli. Sí, lo charlábamos afuera del aire, ¿no? Porque yo lo que le preguntaba a Alejandro es, mira, yo recuerdo que hubo algunos economistas de primera talla que eran parte del Fondo Monetario y que habían hecho una especie de autocrítica por las políticas puntualmente que trataban de imponer en la década del 90. Y vaya si hacía falta esa autocrítica, ¿no? Hubo una autocrítica, pero digo, a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, esa autocrítica fue en los papeles, fue una revisión, si se quiere, de las consecuencias de algunos acuerdos desastrosos para los países como lo fueron los de Argentina en 2001, que desembocaron en la crisis de 2001-2002, pero también hubo algunos documentos donde el fondo empezó a mostrar preocupación por algo que en la economía mundial es una obscenidad de los últimos 10 años, que son las crecientes desigualdades, los abismos sociales entre los ultra mega millonarios que se despegan como nunca en la historia del capitalismo del resto de los simples mortales que, bueno, tenemos una vida más normal. Bueno, esa brecha es motivo de preocupación en los papeles del Fondo Monetario, pero no en los acuerdos que celebra con los países. Estuve revisando los acuerdos que hay vigentes con el Fondo Monetario y la verdad, las condiciones que se le impusieron a los países son para nosotros muy conocidas y tienen mucho que ver con las que en los 90 se firmaban con Latinoamérica. Yo tengo una palabra para eso que es draconiano, digamos, que tiene una magnitud realmente tenebrosa, ¿no? Porque, a ver, expliquemos, Ale, qué es lo que se le reclamaba al Fondo Monetario, que es que en un contexto donde un país tiene dificultades financieras, lo que te dice el fondo es, bueno, ajustá. Claro, si vos ajustás, la economía no trabaja, si no trabaja no se pagan impuestos, si no se pagan impuestos el país se vuelve más pobre, no más rico, no puede pagar incluso. Es lo que le viene pasando a Grecia, por ejemplo, desde hace casi 10 años, que la austeridad la empuja a hundirse cada vez más en la crisis y a destruir empleos, sobre todo para los más jóvenes, sobre todo para los más vulnerables. Pero la verdad los países no son muchos los que tienen acuerdos con el Fondo Monetario, no es como en los 90 cuando era una rueda de auxilio, un salvavidas al que todos echaban mano. Ahora, los países que tienen acuerdos vigentes con el Fondo Monetario son casi todos africanos, hay algunos de Europa del Este, pero recopilé los más importantes para que ustedes vean las condiciones que fija el Fondo Monetario y qué puede pasar en Argentina si, como empieza a sugerir una parte del equipo económico, volvemos a mirar con cariño ahí a... Esperemos que no, porque el Fondo Monetario es una de las organizaciones que surge de la conferencia de Bretton Woods en aquel momento, el tema de la posguerra, y se supone que es un prestamista de última instancia, es decir, cuando ya nadie te presta,
se supone que te presta el Fondo Monetario. Esa es la pregunta, ¿cuánto más nos prestarán los otros? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo más nos prestarán los otros? Bueno, no quiero ser agorero, les muestro simplemente lo que el fondo les exige a los países. Serbia es un país que, bueno, trata de justamente cumplir con los cánones de la Unión Europea, entrar en todos los clubes monetarios de la Unión Europea en los que no participa, y el fondo le fuerza rebaja de sueldo a estatales a cambio de un crédito que le está renovando en este momento, rebaja de jubilaciones y privatizaciones de sectores estratégicos como la energía. Es prácticamente el mismo librito de la década del 90. En eso no cambió, en eso no hubo autocrítica. En Egipto, donde desde 2011, cuando hubo un levantamiento, ¿se acuerdan? La primavera árabe, todo el alzamiento de los sectores contra el poder establecido en el norte de África, después de eso la deriva los llevó hacia gobiernos más vinculados a lo religioso, a lo fundamentalista. Bueno, en Egipto lo que hay en curso en el último año fue una devaluación del 50% de la moneda. El Fondo Monetario los obligó a levantar los controles de cambios, el cepo, que como se lo llamaba acá, en Egipto también había, forzó también el despido masivo de empleados estatales, el fin de los subsidios al combustible, que hizo que la nafta más que duplicara su precio, y un aumento del IVA, que Egipto casi no tenía IVA, y le dijeron tienen que imponerlo porque es el impuesto más fácil de recaudar. ¿Cuál es el problema? Que también es el más injusto, el que todos pagamos por igual. Claro, es el impuesto al consumo, digamos, ¿no? Exactamente. Que todos pagan igual. Kenia tenía un acuerdo vigente con el Fondo Monetario, pero la misión que llegó a Nairobi el año pasado dijo, ustedes no están cumpliendo con lo que habíamos quedado que hacían, que era despedir 5.000 empleados estatales por año. ¿Sabes de cuánto era el crédito con Kenia, Julián? No, a ver. 194 millones de dólares, nada. Era una miseria. Claro, para Kenia le cambiaba la situación de su balance de pago, de su balance fiscal. El fondo no fue flexible en eso y obligó a que se cerraran hospitales por frenar esa asistencia. Y en Ghana, finalmente, el último de los países donde el fondo tuvo acuerdos, hubo suba de impuestos, rebaja de subsidios también al combustible, de la energía, y una compensación a las privatizadas, que ahí sí no tuvo problema el Fondo Monetario, es decir, en eso sí gasten, porque van a mejorar el clima de negocios en la medida en la que lo hagan y van a llegar nuevas inversiones que mejoren su economía. La verdad, da la sensación de que en estos 15 años, Juli, hubo algo de autocrítica, algo de papers escritos, pero el Fondo Monetario, en el fondo, valga la redundancia, sigue siendo el mismo. Habló Nielsen. Dale. Ayer hablamos de esto con el último negociador argentino ante el Fondo Monetario, el hombre que piloteó el canje de la deuda, además de 2005, el exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y sobre el fondo decía lo siguiente. Yo estoy convencido que adentro del fondo hay mucha gente esperándonos con el bat de béisbol detrás de la puerta, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque lo de Argentina fue algo muy duro en aquellos momentos, fue muy difícil. Y porque el fondo tiene, como toda gran organización, y sobre todo una organización con aspectos intelectuales importantes, tiene distintos niveles de influencia en forma simultánea, ¿no? Ningún gobierno puede mirar con cariño el Fondo Monetario. Pero hay quienes dicen en el gobierno, hoy nos prestaría más barato de lo que nos está prestando el mercado. No, pero eso es no entender cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. ¿Y si nos cortan el chorro en algún momento los mercados? Bueno, eso es distinto, porque lo primero que hay que distinguir es que el Fondo Monetario no es un banco. Es una entidad de salvataje. Después podemos hablar de la calidad del salvataje, pero ante todo es una entidad para el salvataje, no es un banco donde vos vas. Y esto que vos decís es una confusión que tiene mucha gente. Mucha gente en el ambiente de política económica, que creen que uno va al fondo y le pide plata como si fuera un banco. Y no es así. ¿Preocupa? El fondo interviene ante situaciones críticas, ¿no? De ninguna manera. ¿Y esa situación crítica está en algún lugar del horizonte? ¿Preocupa la dinámica del endeudamiento del gobierno de Macri? Mira, no me consta que al fondo le esté preocupando la dinámica. No, le pregunto a usted. A mí me preocupa.